Amigos, continuamos con el capítulo número 5, tras de la conspiración de la Revolución Francesa. En este congreso, en Wilsbach, afloraron enseguida ideas sobre la emancipación de los judíos. Y en agosto de 1781, bajo la influencia de Moses Mendelssohn, Christian Wilhelm von Boldholm, 1751-1820, había publicado sobre el mejoramiento de la condición civil de los judíos, una obra muy influyente, además que influyó el movimiento revolucionario que, según el historiador judío Henry Graetz, describía a los cristianos como bárbaros crueles y a los judíos como mártires ilustres. Dom ha sido visitante de los salones de Enriqueta de Lemos, donde trabó amistad con Mirabeau, puso de manifiesto con esta obra la existencia de un proyecto completo en favor del judaísmo. Los iluminados de Baviera sabían muy bien cómo maniobrar en el Congreso, puesto que eran los únicos que habían acudido a él con el plan preconcebido de hacerse con el control de la masonería. Cunningham, en El secreto del imperio, considera que después de 1782, la masonería europea pasó a estar dominada por los Illuminati. Una incorporación destacada que consiguieron en Wilsbach fue la del duque Fernando de Brunswick, gran maestre de la masonería alemana, llamado Itchalik, hombre justo, aunque años después se arrepentiría. 4 de las logias de los Illuminati en Viena pertenecían a la Orden Asiática, también conocida como Orden de Abraham, según el rabino Marvin Antelman, un hombre clave para la conexión entre los Illuminati, los jacobinos y la Orden Asiática. Fue el franquista Moses Dobruska, 1753-1794, primo segundo de Jacob Frank, alias Schoffert, alias Ben Joseph, alias Yunus Frey, quien en 1780-1791 fue uno de los fundadores de la Orden Asiática en Viena. El rabino Antelman, apoyándose en el texto de París en el terror de Stanley Loomis y en la obra Judíos y masones en Europa, 1723-1939 de Jacob Katz, atribuye al franquista Moses Dobruska la creación de la Orden Asiática. Dobruska, emparentado con Jacob Frank, siguió el ejemplo del líder de la secta y se convirtió al catolicismo en 1775 para poder medrar en la corte de José II de Austria, donde tomó el nombre de Franz Thomas von Schoffel. Como masón se hizo llamar Isaac Ben Joseph. Más tarde se incorporó a la Revolución Francesa con el nombre de Yunus Frey y fue un fervoroso jacobino. Acusado de espionaje y de estar al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, fue finalmente guillotinado con los dantonistas en 1794. Carlos de Hesse, designado en la orden como Ben Orben Mishram, era hermano de Guillermo, quien con el nombre de Guillermo IX fue landgrave de Hesse-Kassel desde 1785 y con el nombre de Guillermo I, príncipe elector de Hesse-Kassel desde 1803 hasta 1821. Los Rothschild deben su supremacía absoluta en el mundo de las finanzas y en la banca mundial a su relación con Guillermo IX. En el siguiente capítulo lo vamos a explicar. Por otra parte, entre las decisiones relevantes que se adoptaron en Wilsbach, destaca la de trasladar el cuartel general de la masonería iluminada a Frankfurt, donde vivían los miembros más prominentes de las finanzas judías: Rothschild, Oppenheimer, Wertheimer, Speyer, Stern, Stadtmullins. Menciona como integrantes de la logia de Frankfurt en 1811 a Heinz Meyer, jefe administrativo de la casa Rothschild, a los banqueros Adler, Speyer, Hanover, Goldsmith
y a Zevi Hirsch Kalischer, 1795-1874, uno de los pioneros del sionismo que sería más tarde el principal rabino de Frankfurt. Los cuales serán objeto de comentarios más adelante. Sin embargo, en la Revolución Mundial de Nesta Webster, quien a su vez cita la obra de X-Rays en la francmasonería de Cowan y archivos israelitas, asegura que fue en la logia principal de Frankfurt, el cuartel general de los Rothschild, donde se llevó a cabo el gigantesco plan de la Revolución Mundial, y que fue allí donde, con ocasión del Congreso Masónico celebrado en 1786, se decretó definitivamente la muerte de Luis XVI y de Gustavo III, así como la creación de la Guardia Nacional Republicana para la protección del nuevo régimen. Jurilina añade que también se decidió el asesinato del emperador Leopoldo II de Austria, hermano de la reina María Antonieta de Francia, quien fue envenenado el 1 de marzo de 1792 por el judío Martinowitz, según el autor estonio. Gustavo III de Suecia, que era masón, fue efectivamente también asesinado. Murió a consecuencia del disparo que le propinó otro masón, Jacob Johann, el día 16 de marzo de 1792 en el Teatro Real de Estocolmo. La ópera de Verdi, Un ballo in Macera, tiene como argumento este crimen. Gustavo III, aliado de la familia real francesa, planeaba combatir a los jacobinos, para lo cual organizaba una coalición de las monarquías de Europa. El rey Luis XVI, como se sabe, fue guillotinado el 21 de enero de 1793. Gracias amigos, continuamos con el siguiente capítulo.